han dicho que el baloncesto es para jóvenes? ¿Cuántas veces lo dejamos aparcado porque la vida tiraba por otro lado? Estudiar, trabajar, cuidar. Y sin embargo, aquí estamos, en la pista de nuevo. Buenas tardes a todas y a todos, gracias por venir y por estar hoy aquí con nosotros en esta jornada preámbulo del segundo circuito mujer, que para quienes ya estuvisteis el año pasado, pues se celebra en el Ángel Orús y es el final pues, de todo el año que llevamos teniendo encuentros el equipo de VB Manis de la Unión Básquet Barbastro y que tenemos encuentros con Monzón, Jaca y Huesca. Y igual que el año pasado, mañana celebraremos el segundo encuentro, donde además invitamos a equipos de fuera y que, bueno, luego os contaremos quiénes son quienes van a participar. En total seremos 6 equipos que mañana pues daremos vida al Ángel Orús y daremos lo mejor de nosotras. Bueno, para aquellos que no conozcáis el proyecto de VB Mamis y que pues últimamente damos ahí mucho que hablar y salimos en muchos sitios, afortunadamente gracias al Ayuntamiento también, porque este año pues, reconoció un poco esa trayectoria que llevamos de 3 años, todo esto empieza en la grada, porque al final estábamos viendo cómo nuestros hijos jugaban al deporte. A mí personalmente, pues la que se acercó, que me acuerdo perfectamente que fue María, vista a mi altura, creyó que era una jugadora senior. Cuando le dije que nunca había cogido un balón, puso cara de, bueno, digo, ya no puedo jugar, y dice, bueno, si quieres. Y ahí me lancé yo y otras muchas madres que tampoco habían cogido el balón nunca, pues a formar parte de este equipo VB Mamis, del cual estamos muy contentas porque ya no solo significa ir a hacer un poco de deporte, sino que en 3 años hemos conseguido que 30 mujeres estemos jugando al baloncesto y que además sea la oportunidad para esas senior que se fueron un día, que estudiaron y que han vuelto a la ciudad, y que puedan seguir jugando y que puedan seguir formando parte de un equipo. Es algo más que hacer deporte, es algo más que hacer básquet. Hoy en día tenemos esos 2 grupos, esos 2 equipos que forman parte del VB Mamis. Somos 30 fichas que estamos dentro de la Unión Básquet Barbastro y hemos podido dividirlo en 2 equipos. Un equipo senior, un equipo valiente, un equipo que compite, un equipo que va a torneos y que da la cara, y un equipo de mamis que no nos quedamos atrás, que somos valientes, que competimos, a lo mejor no con tanto éxito como esa senior, pero que sí que intentamos darlo en todos esos entrenos que tenemos semanalmente y que os puedo decir que somos amigas fuera de la cancha, pero en la cancha se lucha. Bueno, dicho esto, nuestra intención era crear algo más que es el circuito mujer y crear un evento de este tipo, como son este año estas jornadas 360, donde podamos hacer algo más que no solo jugar a baloncesto, sino pues ver aquellas cosas que están implicadas en el deporte y que nos llevan en el día a día. Un poco viendo cosas a la hora de hacer estas jornadas, pues dimos con un estudio de la Fundación Endesa, que ya sabéis que está muy involucrado con el deporte mujer, y simplemente por dar 2 aspectos que yo creo que son muy importantes, y en el cual dice que el 76% de las chicas entre 12 y 25 años no alcanzan los niveles mínimos de actividad física recomendados por la Organización Mundial de la Salud. No sé por qué, pues las chicas tenemos esa costumbre de cuando nos llega una determinada edad, pues dejar el deporte y dedicarnos a otras cosas. Como decía Roma y en la gala del deporte, que si no sé si estuvisteis alguno, chicas, seguir haciendo deporte, no lo dejéis por ir a ver a vuestros chicos, ¿no? Y tenía mucha razón. Lo más curioso de ese estudio son los motivos por los cuales las chicas pues dejamos esa tarea de ir al deporte. Y ellos dicen que no tiene nada que ver con el básquet, que en sí tiene que ver con la presión académica, que por lo que sea pues nos presionamos más y decidimos dejar el deporte, porque nos faltan referentes o porque no se sienten lo suficientemente buenas como para seguir con ese deporte, ¿no? Y sin embargo, cuando les hacen las preguntas a aquellas que han practicado deporte y que además nuestras seniors nos lo dicen, ¿no? y mamis que ahora mismo formaron parte de equipos y nos cuentan y nos dicen que muchas mujeres, aunque ya no compiten, reconocen que el baloncesto fue una de las cosas que más les ayudó a ser quienes son hoy y que los valores que aprendieron en la pista, esfuerzo, confianza y resiliencia, no los aprendieron en ningún otro lugar. Por eso,
nosotras queríamos unirnos a ese trabajo, ¿no? Al intentar seguir impulsando el deporte femenino, y seguir inspirando tanto a mamis para que vuelvan a hacer deporte, como a aquellas senior que lo dejaron en algún día, que vuelvan a la cancha y que vuelvan a competir. Y yo creo que podemos hacer nuestro un hashtag que ese estudio tiene y que dice: lo inteligente es seguir, ¿no? Y no abandonar ese deporte. Así que, bueno, en eso estamos aquí hoy, en esas jornadas 360, donde queremos de alguna manera cuidar nuestra salud, queremos saber qué tenemos que comer para poder estar más fuertes, pero también estos referentes, ¿no? Que nos ayudan a ver qué es lo que puede pasar o qué nos puede pasar a cualquiera que hemos nacido en Barbastro y que se puede llegar, bueno, pues muy lejos, como veremos con nuestras invitadas. Y antes de todo eso, pues me gustaría no acabar esto, y para que no se me olvide, los agradecimientos. Bueno, en primer lugar, a nuestros coaches, que bueno, por motivos de agenda no han podido estar con nosotras, que son George y Thiago, quienes cada semana trabajan duro por sacar lo mejor de nosotras, ¿no? Tenemos 2 entrenos semanales, porque alguien me ha preguntado por la calle y dice: ¿pero entrenáis y todo? Sí, entrenamos. Os invitamos a que vengáis a vernos cómo entrenamos. Algunos nos llaman musiluz, no sé por qué, pero entrenamos. Y a veces lo que siempre les decimos es que con que ellos crean en nuestra capacidad de poderlo hacer, para nosotras ya es suficiente. Tanto a George y a Thiago como a la UBB, que hemos sido como una revolución. O sea, hemos llegado a las madres y hemos empezado a mover el gallinero, y bueno, pues esto siempre no es cómodo en las organizaciones, pero bueno, ahí estamos. Así que agradecidos a la UBB por habernos recibido también. Gracias a todos los colaboradores, ¿no? Que han hecho posible que esta edición se lleve a cabo. Pues esa organización que tendremos mañana, donde recibimos a todos los equipos, donde además después tenemos una comida y tenemos una fiesta, como no sabemos acabar las cosas de otra manera, a la que también estáis todos invitados allí en el Ángel Horús. Gracias a Monzón School Basket, porque sin ese equipo y sin Eva a la cabeza, pues probablemente no estaríamos o no se hubiera empezado todo esto, ya que ha sido un referente. Y a los 4 equipos que vienen fuera de Aragón, que son los clubs de Viladecans, de Alpicat, del Club Básquet de la Mella y Cosca de Barcelona, que serán pues esos 4 equipos que mañana se medirán con nosotras. Están sufriendo ya, las pobres. Bueno, lo bueno de todo esto, hay que decir que algunas repiten, ¿no? Con lo cual el año pasado no lo debieron pasar mal. También gracias a quienes vais a intervenir hoy, porque gracias a vuestra manera desinteresada y vuestra respuesta, además fue un sí rotundo, y de hecho, bueno, hay una persona más que además lo compartí con vosotras, que no ha podido estar y que le dolió mucho no poder estar, en esa generosidad, ¿no? De poder contar vuestra experiencia y que vuestra experiencia inspire, ¿no? Inspire y nos lleve a dar pasos. Yo alguien, hablando, ¿no?, estos días, digo: joder, pero ¿y con esto qué conseguiremos? ¿No? Y decíamos, bueno, simplemente con que a una persona le cambie algo de comer, un hábito, un creer en sí mismo, pues no, ya habremos conseguido algo con estas sesiones. Y por último, pues un agradecimiento, como no podía ser de otra manera, a todas las UBB Mamis, porque esto es posible porque ellas se empeñan, ellas quieren, una pone el trus, el otro trae los balones, la otra trae las aguas, el otro llama, vengo, voy. O sea, somos cabezonas. Igual que nos lanzamos a entrar a la canasta, pues también cuando nos proponemos algo. Así que muchas gracias, UBB Mamis, por ser lo que sois, porque alguien decía, ¿no? Dices que llevo 2 días y parece que llevo toda la vida. Bueno, pues eso es el UBB Mamis, cada una con nuestra mochila a cuestas, pero con un objetivo común. Y dentro de esas UBB Mamis, yo creo que esto no podría ser un agradecimiento completo si no se lo dijéramos pues a nuestra querida Capi. Ángeles, claro, podéis aplaudir, que habéis tenido un tímido aplauso. Gracias, Ángeles. Cuando la describía puse motoreta, no sabía si pone motoreta, terremoto, bueno, no sé, siempre es esa impulsora que siempre nos mete en líos y luego siempre la seguimos, no sé por qué, tiene esa fuerza, ¿no? que al final nos lía y ahí vamos. Así que, bueno, muchas gracias, Ángeles. ¿Quién nos iba a decir aquel día a la cancha que íbamos a acabar, ¿no? Aquí. Así que espera lo que tienes por venir. Bueno, pues eso es lo que queremos hacer hoy, ¿no? Hacer un evento o hacer un rato en el que estuvimos agradables, en el que aprendamos cosas para cuidarnos, para crecer
y sobre todo también para, ¿no?, para inspirarnos. Así que vamos a hacer un paseo, ¿no?, por la salud física, por nuestro cuidado personal, por la inspiración. Y para eso, y como hablamos de baloncesto, pues yo me he buscado un quinteto y he convocado un quinteto para que me ayude a presentar estas jornadas. Bueno, no es un quinteto cualquiera, ¿eh? Os tengo que contar que este año las junior han llegado al Final Four. Esto, lo que sois de básquet, sabéis que es muy importante. A la Final Four del Campeonato de Aragón Femenino de Tercera de Aragón, que por lo tanto yo pido un aplauso para ellas, muy fuerte, porque esto es importante. Desde Barbastro podemos llegar a estas competiciones y esa final estuvo muy reñida. Así que las convocadas hoy son Elvira Vallabriga, Julia Bosch, Paula Lachos, María Castarlenas y Claudia Armengol. Gracias, chicas. Bueno, pues este quinteto, Elvira, por favor, me va a ayudar a presentar a nuestra primera invitada. Bueno, contaros que ruegos y preguntas, si os parece, los haremos al final. Así que guardaros las preguntas en la cabeza, si no, tenemos papel y lápiz por si alguien se la quiere apuntar para que no se le olvide, y al final a todas las personas que hayan intervenido podréis hacerle las preguntas que queráis, ¿vale? Venga, Elvira. Hola, soy Elvira y nuestra primera invitada es Miriam Carruesco, que es una dietista y nutricionista. Está especializada en educación nutricional, salud digestiva, salud hormonal, enfermedades autoinmunes y trastornos de la conducta alimentaria. Estudió nutrición en Huesca y actualmente pasa consulta en la Policlínica SEAP de Barbastro y en Rompiendo Dietas, un centro de nutrición y psicología en Huesca. Miriam trabaja con personas que buscan mejorar su bienestar desde dentro y también con deportistas que quieren rendir mejor, recuperarse antes y sentirse bien dentro y fuera de la pista. Hoy viene a recordarnos algo que muchas veces olvidamos, que la alimentación también es parte del entrenamiento, no solo para competir mejor, sino para cuidarnos ahora y también en el futuro. Gracias, Miriam, por acompañarnos. Hola a todos y todas, lo primero hacer la presentación y es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Como bien ha dicho, la alimentación es un factor muy importante, sobre todo dentro y también fuera de la pista, pues para mejorar el rendimiento, mejorar la energía y también para recuperaros mejor. El baloncesto es un deporte muy exigente, hay sprints, concentración, estrategia y también se requieren pues, movimientos y jugadas rápidas. Por ello, la base sería una buena alimentación porque va a hacer que se tenga más energía, una mejor concentración, un mejor rendimiento y sobre todo para luego poder recuperar nuestro cuerpo mejor. Entonces, una alimentación equilibrada lo que nos va a ayudar es, pues como comento, a mejorar ese rendimiento en el entrenamiento, en la competición, también para evitar lesiones y sobre todo, pues bueno, en el caso de que ya haya una lesión, pues también que pueda ser mejor su recuperación. También nos va a ayudar a tener mucha más energía, mucha mejor concentración, mucha fuerza mental y sobre todo también en el caso de las mujeres a tener un ciclo menstrual saludable. Entonces, ¿qué necesitamos para tener una buena alimentación? Pues siempre es importante que la base de nuestra alimentación sea pues, la parte vegetal, verduras, vegetales, pues sobre todo cuanto más color mejor, porque más antioxidantes aportamos, pues judías verdes, acelgas, brócoli, puros de verduras, ensaladas, pimientos, tenemos muchas opciones. Y luego hay 3 macronutrientes que son muy importantes. Primero serían los hidratos de carbono, ¿vale? Porque nuestro cuerpo, digamos que sería esa energía rápida, ese combustible que nuestro cuerpo necesita, pues sería la pasta, el arroz, el pan, la patata. Eso nos va a ayudar a tener menos fatiga y también pues luego a recuperarnos mejor, como hemos comentado. También es muy importante la proteína. La proteína la necesita nuestro cuerpo para recuperar el músculo y también para construir músculo. Tendríamos la proteína de origen animal, que sería pues, huevos, carnes, pescados, mariscos y moluscos, lácteos y derivados. Y luego también tendríamos la proteína vegetal, que por ejemplo serían las legumbres. Y por último tendremos las grasas saludables, que a veces escuchamos la palabra grasa y nos dan un poco de miedo, pero es un nutriente muy importante que nuestro cuerpo necesita a nivel cerebral, a nivel hormonal sobre todo también. Y estas grasas saludables las encontraríamos, por ejemplo, pues en el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, el aguacate, las semillas, etc. Entonces es importante pues, que dentro de una alimentación equilibrada y saludable pues, vayamos incorporando una variedad también de alimentos que sabemos que nuestro cuerpo
va a necesitar. Pero bueno, un poco así más práctico. Bueno, a mí me acabas de dejar Sí. más tranquila, que puedo comer patatas y no pasa nada. No hay problema, no hay que Chicas, tener miedo, apuntarlo, no a se partir de trata. ahora la cerveza, dejamos los cacahuetes, pasamos a la patata. Sí, es verdad Bueno, que yo también... creo que hay algo importante, ¿no? Y en alguna conversación hemos hablado de que estas tres cosas que has dicho, proteína, carbohidrato, que es importante saber cuándo y cómo, ¿no? Que eso de tomarse Correcto. después de entrenar la patata creo que no Sí. es el sitio, ¿no? Hay Adecuado. que distribuirlo bien también, sobre todo como comentas, antes del ejercicio. Lo ideal sería, bueno, antes del ejercicio ya sea entrenamiento o también una competición. Lo bueno sería espaciar por lo menos 1 hora y media o 3 horas la ingesta del ejercicio, porque al final cuando comemos también nuestra energía va al estómago y es mejor que lo hagamos pues no recién comidos. También un poco en función de si fuera una comida, un desayuno, pero bueno, sería importante sobre todo que aportáramos hidratos de carbono y también algo de proteína. Pues por ejemplo arroz con huevo y algo de verdura, pues plátano con crema de cacahuete, podría ser también pues, una tostada con queso fresco y con miel. Hay muchas opciones y también es importante pues, que bueno, escuchemos nuestro cuerpo y también sepamos pues, qué alimentos nos sientan mejor y que también un poco lo adaptemos. Luego durante el ejercicio pues, siempre va a ser muy importante la hidratación, ¿vale? Al final pues, bueno, se va a sudar y el cuerpo también necesita reponer un poco esos líquidos. Luego también está la opción de bebidas isotónicas, comer algo de fruta si se requiere algo de energía más rápida. Y sobre todo también la importancia de después del entreno, pues también hay que reponer esos nutrientes que el cuerpo necesita. Y como hemos comentado antes, la proteína es muy importante para el músculo, con lo cual ahí pues necesitamos añadir proteína y también algo de hidrato de carbono, porque bueno, en el momento que hacemos un esfuerzo, nuestro músculo va a trabajar y necesitamos luego pues darle ese nutriente importante. ¿Y hay algún tiempo desde que hago el deporte hasta que hago la ingesta? Lo ideal sería pues, hacerlo un poco dentro de esas 2 horas posteriores al entreno o a la competición. No hace falta hacerlo justo al momento, pero bueno, que tampoco pase más de 2 horas porque al final pues, también hemos hecho un gasto energético y nuestro cuerpo necesita recuperarlo para que tampoco le suponga más estrés. Y en cuanto a hidratación, que lo has nombrado antes, ¿has hablado únicamente durante Sí. ¿Es necesario antes o...? Sí, la hidratación siempre es importante. No sé qué tal lleváis el agua, pero habría que beber unos 2 litros al día de agua, ¿vale? Entonces, pues cuando hay una falta de hidratación, cuando estamos deshidratados, eso también va a hacer que podamos tener más calambres, que nos cueste más recuperarnos tras el ejercicio y también que rindamos peor. Entonces, lo que comentamos, si el ejercicio es de larga duración, pues igual ahí sí que interesaría añadir pues, alguna bebida isotónica, agua con sal, o también una opción sería pues, algo de fruta, trocitos, por ejemplo. Pero bueno, sobre todo pues tener una buena hidratación, ya no solo alrededor del entreno del partido, sino ya pues como un hábito de vida para cada día. Saludable. Sí, como un hábito saludable. Muy bien. Bueno, luego ha habido siempre hitos, ¿no? Que nos han dicho lo de hay que comer proteína justo al acabar, o si no ya no sirve. Sí, eso es un poco lo que hemos comentado, que al final, pues bueno, hay que comerla, pero tampoco tenemos que obsesionarnos de, ostras, me voy a comer ya, que si no ya mi músculo no se recupera. Es lo que hemos comentado, pues en esas 2 horas intentar añadir esa proteína sobre todo, con lo cual, pues bueno, tenemos tiempo para acabar, descansar y luego ya reponer esa proteína. Y esa proteína que hablamos ahora, ¿no? Y hablas de proteína natural y que está mucho de los alimentos, ¿podemos decir algo de estos famosos batidos que...? Sí, a ver, en según qué ocasiones puede ser interesante, pero por supuesto la base va a ser siempre una alimentación equilibrada. Es decir, sin una alimentación equilibrada, pues los suplementos tampoco nos van a hacer milagros ni nada de eso, con lo cual siempre pues como base alimentación, y es verdad pues que también se puede aportar ese extra de proteína en esos casos con pues, suplementos, por ejemplo. Bueno, tengo otro mito por aquí. Si como menos, no es mi caso, estaré más ligera y jugaré mejor. Eso, pues bueno, sí que sería otro mito porque al final pensamos que, bueno, pues como el estómago estará vacío, pues estaremos más ligeros. Pero es verdad que al final eso va a hacer que podamos tener más fatiga, más riesgo de lesionarnos y que también el rendimiento y la energía sea mucho menor. Pues es muy importante pues lo que hablamos, comer bien tanto antes, durante y después. No solamente ese día, sino también pues al final va a ser un poco esa alimentación que llevamos en el día a día lo que va a hacer que tengamos más salud y estemos más fuertes. O sea, que vamos a estar bien porque, pues, independientemente de cómo nos vaya el partido, como hemos llevado buena nutrición, nos vamos a encontrar, ¿no? Eso vamos a por encontrar supuesto. bien. Y tengo lo último, que va ligado un poco con lo que decías antes, ¿no? Que los suplementos lo son todo, ¿no?
Hoy tenemos todos recetas y pastillas y, Claro. aunque todos hablamos que son naturales, pero tomamos esos suplementos para, bueno, pues para fortalecer músculos o para recuperación. Está claro que hay algunos que son más interesantes que otros y que desde luego van a ayudar, pero es lo que hablamos, si mi alimentación ya de base no es saludable, equilibrada, nutritiva, pues al final un suplemento tampoco va a mejorar mucho la situación. Sí. Bueno, y a nosotras hay una cosa que nos gusta mucho, que es lo de picar. Entonces, ¿tú crees que hay algún snack que podemos ahí poner en el momento de...? Pues hay muchas opciones, podría ser por ejemplo pues yogur con fruta y con muesli, pues alguna tostada con pavo por ejemplo, con tortilla, con queso fresco y miel como hemos comentado, frutos secos y un yogur, una fruta y un yogur. Hay muchas opciones, pero sí que es importante un poco que esas opciones también sean completas, pues un poco lo que hemos hablado de que hay algo de proteína, grasa saludable, hidrato de carbono. Bueno, bien, yo estoy ya diseñando menú. Y luego ya por finalizar, Miriam, o sea, aparte de la alimentación, ¿no? que es lo que hemos estado hablando, pues tienes algunas recomendaciones, ¿no? Yo creo que aparte del comer, que siempre le damos como mucha importancia, yo creo que a veces incluso el estrés de no comer tiene peor resultado que el comerte lo que te apetecía comer, ¿no? Yo creo que tienes unas recomendaciones para darnos. Sí, desde luego, ya hemos hablado de lo importante que es la alimentación, pero al final hay otros factores que también van a influir en nuestra salud, como por ejemplo, pues bueno, el descansar bien. Puedo llevar una alimentación muy buena, pero claro, si duermo 5 horas al día o 4 horas, nuestro cuerpo no va a ser capaz de recuperarse. Luego también, pues lo que hemos hablado, llevar una buena alimentación, pero también ahí es importante un poco esa flexibilidad, es decir, tampoco sentirnos culpables cuando comemos otros alimentos que quizás no son tan nutritivos, pero que al final también a nivel mental nos van a aportar ese placer, por así decirlo. Entonces, siempre es importante tener ese equilibrio, es decir, no sentirnos tampoco culpables ni tener prohibiciones, siempre buscar que nuestra base de alimentación sea la adecuada y luego también pues, bueno, disfrutar del placer también de la comida. Por supuesto, pues el estrés también influye mucho en nuestra salud. Pues bueno, al final son muchos factores que es importante tenerlos en equilibrio y eso que nos ayuda a estar mejor tanto por fuera como sobre todo por dentro, que al final la salud engloba muchas cosas. Bueno, pues muchas gracias, Miriam. Y Miriam decía, para finalizar, dice, comer bien no es hacerlo perfecto, es hacerlo suficiente, variado, con sentido común y sin miedo. Si tratáis bien a vuestro cuerpo, él os lo devuelve, en forma de energía, salud y muchas canastas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo que decía antes, si tenéis alguna pregunta que os haya quedado ahí y que le haríais después al finalizar, pues podremos hacerlo. Bueno, ha estado calentando y ahora sale Julia Bosch, por favor. Gracias. Hola a todos. Bueno, nuestra siguiente invitada es Lucía Gracia Solana, psicóloga sanitaria especializada en población adulta. Pasa consulta en Huesca y colabora online con el equipo de Patricia Ramírez, trabajando especialmente temas de autoestima, autocuidado y salud mental. Lucía viene a hablarnos de algo fundamental en el deporte, pero que a menudo pasa desapercibido. Cómo nos hablamos, cómo nos sentimos, qué creencias arrastramos y cómo influyen en nuestra forma de entrenar, competir o incluso de cuidarnos. Porque el baloncesto también se juega desde dentro. Gracias, Lucía, por acompañarnos. Gracias, Lucía. Buenas tardes. Bueno, bienvenida. Y la verdad es que ya sabéis que últimamente hablar con un psicólogo te descarga. Y eso fue un poco mi conversación con Lucía. Y yo quería más y ya la pobre pues estaba diciendo, a ver, pues estado de terapia, ya quedamos un día si quieres. Entonces, es cierto, ¿no? Hay gran parte de lo que hemos hablado antes del seguir y a mí leer ese estudio femenino pues me resultó muy llamativo, ¿no? Porque había muchos entrenadores que decían pues, que la causa era ajena, ¿no? Un poco a la práctica del baloncesto, pues y el bote, la técnica, y las chicas al final acaban diciendo pues esa falta de creencia, ¿no? Esa falta de esas emociones que al final no son satisfechas y que por lo tanto te llevan a tomar decisiones que bueno, pues a lo mejor no son las mejores porque dejas de hacer algo que realmente está bien. Así que, bueno, puedes empezar por donde tú creas que es más conveniente y yo seguiré preguntándote eso. Gracias.
Bueno, pues es verdad que tuve una conversación muy interesante con Raquel, pero eso me suele pasar, la verdad. Cuando empiezo a hablar no puedo callar. Propusieron eso, hablar de la importancia de la parte psicológica en el deporte y bueno, yo lo relaciono mucho sobre todo con el tema de la propia autoestima, el autoconcepto, que no sé si sabéis que en realidad hay personas que pueden tener un buen autoconcepto, es decir, una idea o una creencia muy positiva de sí mismas, pero realmente no tienen una autoestima realmente muy sana, ¿no? El autoconcepto es más la parte más psicológica, ¿no? Y el autoestima es cómo nos sentimos, ¿no? Se relacionan. Cuando nosotros construimos mensajes, creencias, ¿no? Por eso es lo que ha dicho Raquel, cuando generamos creencias positivas, ¿no? Y ajustadas a lo que realmente somos, pues nos sentimos mucho mejor, ¿no? Y esto es importante también para el rendimiento deportivo, ¿no? Cuando uno siente que es capaz de dar algo valioso, pues seguramente da mucho más de lo que igual inicialmente ha podido pensar, ¿no? Entonces, muchas veces la autoestima la fomentamos no solamente pensando en las cosas que sí que somos buenos, sino también en las cosas en las que también tenemos nuestras propias limitaciones, ¿no? Así que trabajamos un poco enfocados en generar nuestra propia identidad, ¿no? Saber quién somos, qué es lo que le podemos dar y a nivel de equipo cómo nutrir, ¿no? En ese sentido. Así que, bueno, manejamos desde las creencias la tríada fundamental de psicología, que es pensamiento, emoción, conducta. Cuando nosotros pensamos bien, nos sentimos de una manera y nos comportamos de otra. Y ahí está el espacio de la psicología deportiva, que es cierto que cada vez está en más auge, ¿no? Y tiene una relevancia mayoritaria, ¿no? Y luego en la parte más femenina, es cierto que con Raquel comentábamos en aquella conversación que muchas veces el tema de los referentes es importante, ¿no? Y cómo pues eso, el deporte femenino pues va teniendo su espacio y vamos evolucionando y vamos avanzando, pero por eso es tan importante lo que estáis haciendo hoy aquí y lo que hacéis con este club, ¿no? Que al final es dar visibilidad, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque al final las mujeres normalmente tenemos como unas cargas invisibles, ¿no? Que de alguna manera pues son límites, ¿no? Que de alguna forma influyen en nuestro desempeño, en este caso deportivo, ¿vale? Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta para visibilizarlas y para tratar de, como de superarlas y que no sean un lastre o una dificultad para nosotros, ¿no? Luego no sé si habéis oído hablar muchas veces del tema del síndrome del impostor. ¿Habéis oído hablar de esto? ¿Qué es el síndrome del impostor? Venga. ¿Que no te crees lo que? Efectivamente. Entonces, el síndrome del impostor es a veces sentir que soy un fraude, ¿no? O sea, puede ser que tenga mucha valía desempeñando un deporte, pero resulta que yo no tengo la sensación de que sea buena. Entonces, esto es un problema, ¿no? En cierta parte. Porque luego también es cierto que muchas veces nos lleva a superarnos más, ¿no? Como decimos en psicología, todo depende de cómo lo mires para ver si realmente es tan bueno o tan malo. Pero sí que es verdad que tenemos que seguir creciendo. Y el síndrome del impostor, yo siempre digo que lo suelen sufrir las personas que están comprometidas con el conocimiento y con el crecimiento personal. Porque claro, cuando tú sabes una cosa, enseguida ya sientes que tienes que aprender otra, ¿no? Vas a una formación, haces un entrenamiento técnico, ¿no? Ahora ya controlo este pase, pues ahora voy a hacer otro, ¿no? Entonces siempre estamos mirando el siguiente escalón y eso hace que nuestra autoestima a veces se debilite un poco. Así que nuestro trabajo está muy centrado en que hagamos un poco este compendio de cosas, ¿no? Por un lado, ser capaces de proyectarnos, ¿no? Esa mentalidad de crecimiento. ¿Habéis oído hablar de este término? La mentalidad de crecimiento. Hay un estudio súper interesante de Carol Dweck que diferencia entre la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, ¿no? La mentalidad de crecimiento es la gente que entiende la vida en general como, pues eso, como un aspecto en el que tiene que crecer, aprender y mirar siempre qué es lo que puedo hacer, cómo puedo ser mejor, ¿no? Y luego la mentalidad fija es la que interpreta como el talento como algo fijo, algo innato, o lo tienes o no lo tienes. Entonces, desde ahí nos damos cuenta de que Carol Dweck hizo un estudio con niños de 5 años y les decían algo muy sencillo. ¿Qué quieres jugar? ¿Con tu viejo rompecabezas o con este nuevo rompecabezas que es un poquito más difícil, ¿no? Y entonces ahí sí se empezaba a ver, ¿no? Si realmente éramos capaces de empezar a jugar con el nuevo rompecabezas o no. ¿Y sabéis lo que se estaba realmente a nivel psicológico dirimiendo ahí? ¿Cuál es el mayor miedo de alguien que realmente es inteligente o es bueno haciendo baloncesto? ¿Cuál es el mayor miedo de una persona que tiene una etiqueta positiva de sí misma? Fallar, es decir, pensar que puede perder esa etiqueta, ¿no? ¿Cuál es el mayor miedo de una persona que tiene una etiqueta negativa? Porque claro, esto de las etiquetas, ¿no? Siempre decimos, claro, poner una etiqueta positiva, qué bueno eres, parece que es algo positivo,
pero también tiene su contrapunto, ¿vale? Porque, claro, tienes la tensión de que tienes que demostrarlo bien, hacerlo bien, ¿no? Claro, si tú tienes una mentalidad de crecimiento, ¿vale? Vas a ir a lo siguiente y sabes que el error forma parte de ese proceso de cambio. Pero si tú tienes una mentalidad fija, no. Si yo soy inteligente, dirás, el inteligente pues jugará al nuevo rompecabezas. O no, porque igual tiene miedo a perder su etiqueta positiva. Entonces tenemos, de alguna manera, que fomentar la mentalidad de crecimiento. Todos nos equivocamos, todos fallamos, y siempre decimos que al final un experto es alguien que ha cometido todos los errores posibles en un área determinada. Así que el error es nuestro camino. Bueno, de hecho, muchas gracias, Lucía. Igual tenemos que dejar una hora de entreno y hacer una de psicología, porque igual estamos ahí entrenando en la entrada a canasta y la verdad que está en la cabeza, ¿eh? O sea, que yo te lo replantearía para el año que viene, que igual. Que salía algo también en este estudio, ¿no? Que siempre decía que lo que más nos impacta a la hora de salir a jugar o impacta es qué pensarán los demás cuando me están viendo y cómo lo voy a hacer, ¿no? Salgo para impresionar, por lo tanto no me concentro en lo que tengo que hacer, o ese miedo a fallar, que es lo que decía, ¿no? Me enfrento a la canasta y hoy no entra, o las críticas de los demás, ¿no? De esas cosas que no están en tu mano y que yo creo que es esos comentarios, ¿no? Esas cosas que siempre nos llevamos encima y que muchas veces no nos deja ser como realmente somos. No sé si hay una receta mágica para dejar que nos hable el yo bueno, ¿no? Y ese yo malo que siempre nos dice los peligros que podemos encontrar. A ver, una receta mágica no hay, cada persona es un mundo, pero sí que es cierto que al final esto en psicología deportiva se trabaja mucho con el nivel de atención. Al final no es lo mismo si tu atención está en ver, ¿no? Con la validación de los demás en un momento deportivo o si realmente la atención está más en el centro, ¿no? De ver cuál es tu técnica, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a hacer esta jugada, ¿no? Si tu cabeza está dentro del partido y dentro de ti, pues es más probable que esa presión no desaparezca, pero sí que tenga un papel más secundario, sí. Trabajamos mucho con la atención y supongo que habéis oído hablar del tema de mindfulness hoy en día, que es como muy relevante, ¿no? Siempre decimos que el presente es el lugar más deshabitado del mundo, así que hay que ser capaces de estar aquí y ahora, y si estamos aquí y ahora, que parece sencillo, pero no lo es tanto, ya hemos avanzado mucho. O sea, que concentración, ¿no? Realmente en lo Sí. que estamos haciendo. Antes has hablado de un tema que creo que también es muy importante, ¿no? Y es el referente, ¿no? El referente o el entorno. Yo comentaba además antes con las deportistas cuando han llegado qué nos pasa a las chicas y la competitividad. ¿Realmente somos competitivas o los chicos creen que no lo somos lo suficiente, ¿no? Allá hay como un pez que se muerde en la cola que parece que no podemos competir al mismo nivel o que no podemos, ¿no? Estar a la misma altura, o incluso los referentes más cercanos como pueden ser las familias, ¿no? Que la niña va a la extraescolar y mi hijo compite en fútbol y dice, pues es lo mismo, ¿no? O sea, que al final, entonces, no sé si esos referentes nos pueden ayudar a nosotras también, ¿no? El que crean en ti, cuánto vale, ¿no? Yo lo decía antes, cuando George y Thiago nos critican la entrada o no, pues no sé, a veces escuchas, otras veces estás en lo tuyo, pero cuando te dicen que bien lo habéis hecho hoy, es como, perdón, ¿qué has dicho? ¿No? Ese que crean en ti y te digan, oye, pues cuánto te has esforzado y qué bien lo has hecho, lo importante, ¿no? Que puede llegar a ser. Es muy importante, lo que pasa es que siempre decimos que una autoestima sana va de dentro a fuera. Entonces, eso, a veces cuando estamos en un punto, yo que sé, estás aprendiendo un deporte, sí que es cierto que está muy bien el feedback externo, porque al final es una persona que técnicamente sabes si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Pero es muchísimo más interesante que sepas tú si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Porque al final tú compites contra ti misma. Y esa es la batalla psicológica más importante que hacemos. Si tú eres mejor que ayer... Claro, en este aspecto hablaba más mi yo madre que mi yo, ¿no? De baloncesto, es decir, cómo podemos impulsar, ¿no? A esos hijos que tenemos e hijas jugando o dedicándose a la práctica de un deporte, cómo podemos ayudarles, ¿no? A que crean en ellos mismos o a que sigan practicando ese deporte y que no haya nada del entorno que les decida tomar otra decisión. ¿Qué parte nosotros como padres podemos seguir, ¿no? En esa educación deportiva de nuestros hijos? Yo creo que es lo que estáis haciendo, porque que os vean es la mejor forma de educar, es el modelo. ¿Hacen lo que ven? Sí, sí. Bueno, no es que hagan lo que ven, no es que hagan lo que ven. No vamos a abrir este melón. Es más probable. Es más probable. No, de verdad te digo que hay una cuestión de identidad, a veces muy inconsciente, que es muy relevante. Entonces, a veces más que lo que decimos es lo que estamos viendo, ¿no? Muy bien, Lucía, no sé si quieres contarnos algo más, Pues, ¿no?
Bueno, cualquier pregunta que tengáis, luego estoy para despedir. Bueno, podría pasar algo que ha sido una reflexión que también ha hecho Lucía, y dice que el deporte no solo enseña a competir, enseña a resistir, a levantarse, a convivir con la frustración sin que te rompa por dentro, a entender que a veces el esfuerzo no es visible, pero te transforma. Por eso es tan importante fomentar el deporte, porque es una herramienta terriblemente útil para recordar que somos capaces, que no hay que hacerlo perfecto y que nuestro lugar es importante corriendo, ganando, saltando, gritando o fallando. Muchas gracias. Bueno, pues vamos por aquí. Vaya calentando Paula Nachos, porque somos muy obedientes. Y en estas conversaciones lo que siempre ha salido, y en el estudio salía, que lo importante era tener referentes. Y tenemos a los mejores. Así que, Paula, por favor. Hola a todos, yo soy Paula y bueno, nuestra siguiente invitada es Marina Mata. La trajeron casi los Reyes un 7 de enero de 2005 y ahora con 20 años y una altura de 1,87 es jugadora profesional de baloncesto y de Barbastro. Empezó a jugar en la Unión Básquet Barbastro con solo 8 años y desde entonces su historia ha sido la de una pasión convertida en compromiso. A los 14, su talento la llevó a recibir una beca en el Centro de Alto Rendimiento La Blum, en Esplugues de Llobregat, donde compaginó estudios y entrenamientos durante 4 años. Con la selección española, Marina ha vivido momentos que muchas solo soñamos. La plata mundial en Hungría en 2022, el bronce europeo en Turquía en 2023 y la plata europea en Lituania en 2024. En 2023 decidió cruzar el Atlántico para estudiar y jugar en la Universidad estadounidense de BYU en Utah, con beca académica y deportiva, y tras ese primer año eligió volver y seguir creciendo desde aquí. Hoy juega en el CAI Laseu, en su primera temporada como profesional, mientras estudia psicología online. Una combinación que nos habla de esfuerzo, visión de futuro y de una madurez admirable. Marina, siempre por Barbastro, cerca de los suyos, muy familiar y con una eterna sonrisa, es el ejemplo de que los sueños se alcanzan con trabajo. Y también de que se puede volver a casa sin dejar de volar alto. Gracias, Marina, por estar hoy con nosotras. Bueno, me vais a permitir que me sienta hoy reportera, pues yo que sé, de Antena 3, de Telecinco, o sea, como reportera deportiva de un medio, o sea, alguien con este currículum, con este medallero, y la estoy entrevistando yo. No lo vais a creer, me tengo la piel de gallina. Marina, gracias. Es muy importante, bueno, a mí personalmente, pero para todos, ¿no? Siempre pues te hemos leído en los medios y hemos visto, pues en la gala del deporte nos hiciste estremecer a todos con tu carta. Pero bueno, tenerte aquí y preguntar, además al principio me decía, pero ¿qué me vas a preguntar? Digo, pues si es de ti, o sea, si que no queremos saber nada más que cómo ha sido, ¿no? Te hemos visto aquí, sabemos todos los que han convivido contigo cómo ha sido tu vida, pero únicamente lo que buscamos es eso, ¿no? Tener esos referentes de personas que habéis trabajado, que bueno, pues que incluso estáis en el básquet en este caso y que pues ahora estamos. Yo no pretendo llegar a ningún medallero, bueno, no sé si hay medalla oro senior pero bueno, sí que para nuestros jóvenes, ¿no? Y que a veces estar en estas ciudades, pues a veces parece que limita, y aquí tenemos el ejemplo de que no hay que dejar de luchar, ¿no? Así que muchas gracias, Marina, también a Carlos se las daré después porque, bueno, no dudasteis en ningún momento en querer participar en esto, ¿no? Así que, bueno, pues todo esto empezaría. ¿Cómo empezaste, como es muy mayor, cómo empezaste o qué primeros recuerdos tienes con el deporte? Y si fue el básquet tu primer deporte. Bueno, pues primero empecé practicando atletismo, que era algo que pues me daba mucha vergüenza porque yo no soy una persona muy abierta. De hecho, cuando tú me escribiste fue como, sí, porque es el club de casa, es la gente que siempre ha estado en el club, pero yo no soy de hablar aquí delante de mucha gente. Entonces, a mí las carreras me daban vértigo, era como ir a correr y ver a la gente que me veía. Entonces lo dejé. Y luego me metí en natación por problemas de espalda, pero es que no me motivaba, no me llamaba. Mi tío Chus jugó a baloncesto y dije, venga, vamos a probar. Y desde ese día, en 2013, creo que fue, con 8 años, hasta ahora. Oye, o sea que la culpa es buscar todos un tío Chus, ¿eh? Vuestras vidas, poner un tío Chus. Bueno,
Pero esto, fijaros, cuántos niños no pasan por diferentes disciplinas y dicen, bueno, este crío que no se decide, ¿no? Pues fijaros, ¿no? Dónde ha podido llegar Marina. Nos has dicho que empezaste, ¿no? Con esos 8 años. Todas las historias de todas tus compañeras, ¿no? Tanto ahora en la SEU donde estás o en la selección, ¿es la misma historia que la tuya? Es decir, tú empiezas desde pequeña, desde un pequeño pueblo, o las historias de tus otras compañeras son diferentes. Bueno, yo creo que la mía es especial. Yo cuando me voy de Barbastro y tengo que ir a la Blume, me encuentro con las mejores niñas de España. Éramos 6, 5 y yo. Obviamente yo no lo era. Y era como... Perdón, ¿cómo que no eras? Claro, yo venía de Barbastro y... Pero sí que eres la mejor de una de las mejores en España. A ver, hay que hacer trabajo aquí No, mi nivel psicológico. era totalmente distinto. Ellos habían visto que había una niña en Barbastro que lo podía llegar a hacer bien, habían apostado por mí, pero yo no era ninguna igual que mis compañeras. Entonces, desde que llegué a la Blume me tocó currar el triple que los demás y fue el primer año de ponerme el mono de trabajo y decir, joder, yo estoy aquí, jope. Hemos entendido, la traducción no era necesaria. Yo estoy aquí, mis compañeros están aquí, ¿cómo hago para llegar a ese nivel? Pues currar el doble que ellas. Y me dediqué a eso y poco a poco fui dando pasos y llegando. Sí, pero realmente en técnica, ¿no? Porque lo demás... Sí, bueno, no es lo mismo el club, el Barça, como el Barbastro, pues no entrenábamos las mismas horas, entonces sí que pues tuve que ponerme las pilas. A ver, Modesto, vamos a ver si podemos igualar esto del Barça y el Barbastro, ¿no? Sí, yo tengo que elegir sin duda el Barbastro. Muy bien, Marina. De todas formas es genial esto de lo Galindo, ¿eh? Porque donde va Marina, cae lo Galindo. Oye, Marina, ¿y tú crees que hay algún momento en esos de 8-14 que te vas, un momento en el que dices, aquí alguien se ha fijado en mí y esto empieza a cambiar? ¿O es un proceso? Y dices, no, pues un día, luego pasó esto, luego lo otro, y dices, no, es esto y esto cambió, ¿no? El curso de mi vida tranquila en Barbastro. Pues fue sobre todo el año 2018, creo, no me acuerdo, que de repente me acuerdo que llega mi madre con un papel y me dice, Marina, que estás en la lista de la selección aragonesa. Para mí eso era algo increíble. Yo no me imaginaba que me podían llamar siendo de Barbastro y estábamos 16 jugadoras y lo primero que le dije a mi madre es, no, yo no voy. Me hace mucha ilusión, pero yo no voy, me van a echar. Y mi familia me insistió mucho, así que fui. Conseguí entrar dentro de las 12 y fui al Campeonato de España con la selección aragonesa. Entonces, a partir de ahí, pues la gente me empezó a ver y dijo, joder, esta niña no puede quedarse en este pueblo, sabiendo cómo es que va a acabar dejando el baloncesto, como tú dices. Por desgracia, la gente, las niñas sobre todo, llega a un punto que dejamos el deporte. Entonces, pues decidieron apostar por mí. Jolín, qué bien, pues casi si no llegas ahí, fíjate que nos hubiéramos perdido. O sea, que eres el sueño, ¿no?, de todas las familias, se hizo realidad en Marina, ¿no? Y en esa... que seguro que en casa lo habrías oído, ¿no?, muchas veces, cómo funcionaba esto de la selección o cómo... Tenía un poco la idea, pero es que el baloncesto para mí era eso, una extraescolar que venía aquí, me lo pasaba bien con las amigas de siempre, pero nunca llegaba que podía estar en esa lista, ¿no? No creía que iba. Oye, y ahora como si no nos oyera nadie, Marina, te preguntas, ¿tú recuerdas a alguien de la escuela que te hiciera así especial, que digas, jolín, qué guay, o qué cosas me enseñó, o qué, ¿no?, qué impactos tuve, o lo que sé, alguien que... Bueno, yo pues en la escuela siempre han estado los entrenadores de siempre que me han ayudado muchísimo, pero sobre todo Guillermo, que fue bueno, un entrenador que tuve aquí en Barbastro que me exigía mucho, pero creo que él fue un poco la clave, ¿no?, de decir, Marina, es que si esto te lo tomas en serio, puedes llegar a algo, ¿sabes? Entonces, pedirle a Guillermo. Me va muy bien que me digas esto, porque va hilado también un poco a lo que le preguntaba antes a Lucía, el tema de competitividad, ¿no?, y de tomarnos en serio. Es verdad que hay un punto, ¿no?, en el que creo que tenemos que pensar en, vale, me lo paso bien y qué divertido es, o empezamos a competir. ¿Tú crees que hay alguna receta, hay alguna recomendación para, bueno, nosotros los mayores, lo nuestro por ganar y porque hay que hacerlo, pero los más jóvenes que están, ¿no?, ¿qué recomendaciones o qué cosas?
No sabría decir de la receta porque de eso no tengo ni idea. Pero es lo que decía, yo no compito con nadie, yo compito conmigo, yo no me centro en la de al lado. Yo quiero ser mejor cada día, entonces me centro en mí, en decir, vale, esto lo he hecho mal, ¿qué puedo hacer para mejorarlo y ser mejor? Entonces, yo creo que es saber ver tus virtudes y tus defectos, y tus virtudes todavía mejorarlas y tus defectos, pues, mirar qué es exacto, pues, cómo cambiar. Muy bien. Hablando también un poco de lo que hablábamos antes, ¿cuidas algo de tu alimentación? ¿Tienes alguna pauta? ¿Te indican algo? ¿Algún procedimiento antes, después, ¿no? Esto que nosotros desde casa intentamos hacer y que luego... Pues, siendo mi primer año como profesional, bueno, yo decidí como esto dejarlo un poco aparte y experimentar un poco cómo iba. Sí que es cierto que todas mis compañeras tienen una nutricionista que les guía y que tienen todas las comidas guiadas, pero yo he ido un poco fluyendo y viendo cómo va este mundo, así que no tengo nada Sigues especial. tú Sí. esto y ya está. Bueno, perfecto. Menos estrés, ¿no? También, por al final. ¿Y tienes algún hábito más que forme parte de tu rutina? ¿O alguna cosa que tienes que hacer antes de o después de? O... Antes de los partidos siempre tengo que hacer algunas cosas, que siempre me tengo que pintar las uñas de rojo. Sí, señor. Del mismo rojo. Del mismo. Eso ya... Y les tengo que escribir a mis padres, te quiero, antes de ir a los partidos, porque si no, me da la sensación de que no lo voy a hacer bien, ¿sabes? Tengo que tener el apoyo de mis padres, entonces... Es Bueno, yo creo que ese apoyo... No, Patricia, ¿dónde estás? Ay, que no te veía, Valencia, sí, claro. Sí, no, ese apoyo está ahí siempre, bueno, el de tus padres y como insisto, de toda la familia, Bueno, ¿no? sí, del club en general. Bueno, muy bien. De todos los países que has viajado, esa experiencia, ¿no?, internacional, ¿cuál es una de las anécdotas o algo que nos quieras contar de esos viajes? Pues de todos los países que he viajado, bueno, por suerte he tenido la suerte de viajar por bastantes, pero igual te diría Turquía, que no es un país que digas me voy, pero no sé, fue especial, fue un europeo muy especial, que me lo pasé muy bien, disfruté mucho y más que el sitio me llevo la experiencia con mis amigas, con mis compañeras y con mi equipo. Siempre puede, ¿no?, mucho eso, Marina, más el aspecto personal que el resultado técnico, ¿no?, que en este caso, bueno, sean buenos, pero el que haya buen ambiente, el que haya buenas compañeras o el que, ¿no?, el que siga. Sí, sí, y que luego eso se ve en pista, ¿no? Yo creo que eso es súper importante, el llevarte bien con tus compañeras, el tener una buena relación. Eso luego es lo que tú demuestras en la pista. Yo no puedo jugar si contigo no me llevo bien. Creo que te tengo que conocer primero antes de todo. Claro, por eso nosotros siempre después de los partidos compartimos ratos a ver si llegamos a, ¿no?, tener estos... Bueno, ¿y fuiste a Estados Unidos, Marina? Sí, fui a Estados Unidos. Fue un choque cultural muy fuerte porque, bueno, es una vida totalmente distinta. Aprendí muchísimo, que eso es lo que me llevo, pero bueno, pensaba que no era lo mejor para mí, que en España me esperaban cosas muy buenas y me la jugué, pero de momento estoy muy contenta. Bueno, al final es como tú muy bien dices, hay que tomar las decisiones en base, ¿no?, a lo que cada uno cree y quiere y ya está. Como bien dices, yo creo que de todas las experiencias hay que sacar aprendizajes y las cosas no enseñan nada, sino que es lo que tú eres capaz de aprender de ellas. Así que ese ejercicio también es muy importante. Bueno, pues ahora toca soñar. ¿Qué te gustaría que pasara? Venga, va. Así podemos decir, me acuerdo yo cuando vino... No, a mí, por soñar, ¿sabes? Sueñas con todo, pero yo sí que me gusta ponerme objetivos muy a corto plazo porque siempre quiero lograrlos. Entonces, es eso, voy poco a poco poniéndome objetivos que sé que puedo conseguir de aquí a 1 año, 2 años. Y luego, pues el futuro ya se verá, pero yo voy poco a poco con los pies en la tierra y ahí vamos. Bueno, muy inteligente, que se ponerse objetivos cortos porque así los puedes ir, como dices, cumpliendo. Bueno, pues llegamos ya al final, yo estaría mucho más tiempo, pero la hora aprieta.
¿Tienes algún consejillo, recomendación, algo que ¿no? quieras decir pues, a las mamis, a muchas de las jugadoras que hay hoy aquí, a padres de jugadores que están con nosotros, no sé, lo que tú quieras, los tienes aquí y te escuchan? Pues yo os diría que el éxito es algo súper personal, que para mí el éxito en el baloncesto pues, es llegar a lo más alto, pero para ti puede ser ir con tus compañeras y disfrutarlo a tope, entonces cada uno que intente conseguir sus claves para su éxito propio y de ahí pues disfrutar de este deporte. Jolín, un gran aplauso. Bueno, si ya era tu fan número 1, ahora ya bueno, detrás de lo malito yo. Bueno, pues nada, sale a pista María Castarlenas. Gracias. Hola, soy María y nuestra siguiente invitada es Carrodilla Cabestres Aún, nacida en Estadilla en 2004 y ejemplo de que la fuerza no siempre se mide en kilos, a veces se mide en kilómetros de desnivel positivo. Carrodilla es corredora de montaña y estudiante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Divide su tiempo entre la Seu d'Urgell, donde estudia, y su pueblo natal, Estadilla. Sus primeros pasos en el deporte fueron variados: atletismo, fútbol, escalada, hasta que en 2020 se enamoró del trail running, ese deporte que une resistencia, técnica, conexión con la naturaleza y mucha cabeza. Desde entonces su evolución ha sido tan constante como admirable. Campeona de España y del mundo en categorías inferiores y ya en categoría absoluta ha puesto en una prueba de la Copa del Mundo y subcampeona de España en este mismo mes de abril. Y no para, la semana que viene se va a Turquía a competir en la Copa del Mundo y este año tiene la vista puesta en su gran objetivo, clasificarse para el Campeonato del Mundo del Trail Running, y se celebrará en septiembre en Canfranc. Y más allá de los títulos, lo que define a Carrodilla es su forma de entender el deporte, con calma, con curiosidad, con respeto por el proceso, porque como ella misma dice, lo que más disfruta es entrenar, aprender del cuerpo, perderse en la montaña y encontrarse a sí misma. Una deportista brillante, humilde y con los pies en el suelo, aunque esté acostumbrada a correr por las cimas. Muchas gracias, Carrodilla, por estar hoy con nosotras. Bueno, Carro, nada, otra del mundo, ¿eh? Habéis Buenas oído. tardes. Mundo, ¿no? Que antes, cuando sales de Barbastro, viajas un poco a Madrid y luego dices, no, hay un mundo. Y hay gente que compite y hay gente que, ¿no? que hace cosas. Bueno, muchas gracias también, Carro, por haber dicho enseguida que sí. Yo tengo que reconocer que fue en la Gala del Deporte que conocí tu trayectoria y que, bueno, pues que es admirable ¿no? este recorrido que lleváis de querer mejorar, de querer competir, y más que nada por querer competir, que era un poco lo que decía Marina, sino por la pasión de hacer algo, ¿no? A mí eso siempre me conmueve un poco, el encontrar gente y conversar con gente que se apasiona por las cosas, porque yo creo que es al final lo que acaba moviendo. Y es eso que me tienen enganchadas estas mamis, porque como las veo apasionadas, pues yo me apasiono con ellos. Bueno, Carrodilla, cuéntanos, porque claro, Marina decía de un pueblo de Barbastro, pero que Carro viene de Estadilla, aunque hay que decirlo, que Estadilla es poco menos que Principado de, ¿no? Entonces, con mucho respeto a Estadilla, pero más pequeño que Barbastro en población. Bueno, ¿cuáles son tus primeros recuerdos? Hemos visto también, ¿no? Como Marina, que en tu trayectoria has pasado por diferentes disciplinas, ¿no? Antes de llegar al... Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por contar conmigo. Gracias a María por presentarme. Me ha hecho mucha ilusión que me presentaras tú. Es medio estadillana. Eso seguro, cuéntanos, ¿no? O estadillana del todo. Pues bueno, lo primero de todo decir que me gustó mucho vuestra iniciativa cuando os en el premio de la Gala del Deporte. No la conocía y creo que por eso mismo que hablábamos antes de
de crear referentes y de lo importante que es lo que ves en casa. Me parece que estáis haciendo una labor muy importante, así que enhorabuena. Y sobre mis inicios, pues como bien ha dicho María, yo también pasé por diferentes deportes. Lo que sí que yo el deporte es una cosa que en mi casa he visto desde que nací. Por suerte mis padres han sido deportistas toda la vida, corredores, y entonces yo ya desde muy pequeña pues tuve su ejemplo en casa. También el ejemplo de mi hermano, que es 4 años mayor y también es corredor. Y bueno, yo desde que tengo uso de razón pues he estado corriendo sobre todo. De más pequeña, sobre todo era correr, ir a los crosses de los pueblos de la zona. Con mis padres y con mi hermano nos recorrimos la provincia de Huesca muchos años seguidos, y desde el cole de Estadilla también se nos animaba mucho a correr, a hacer lo que entonces se llamaba atletismo divertido, que no sé si existe todavía, pero bueno, ahí pues los profes nos animaban, íbamos a los crosses con el resto de gente del CRA Estadilla, de otros pueblos, y bueno, fue así, empezando corriendo en los crosses, luego pues tocando otros deportes como el fútbol y así, pero también pues desde extraescolares que hacíamos ahí en Estadilla, escalada empezamos ahí también, y luego pues vinimos los niños que estábamos en Estadilla, venimos aquí a escalar a Barbastro. Y bueno, poquito a poco, pues al cabo de un tiempo empecé a correr en el INACO Monzón de atletismo, porque mi hermano también había empezado ahí, y porque entonces en Monzón tenían pistas de atletismo y en Barbastro no. Algo importante, ¿no? Algo importante. Instalaciones. Y bueno, pues eso, empecé con el atletismo. Al cabo de un tiempo empecé también a jugar a fútbol en la Peña Ferranca. La verdad que con Barbastro siempre hemos tenido mucha relación. De hecho, ya sabéis que los niños de Estadilla venimos a estudiar allí, entonces yo estudié en Martínez Vargas, y luego pues también, por ejemplo, pues eso, estuve jugando en la Ferranca durante varios años. Y al cabo de un tiempo yo estuve combinando pues fútbol y atletismo. Llegó un momento que dejé el fútbol porque me tiraba más el correr, que era lo que había estado haciendo siempre. Y allá por 2020, lo que era una cosa que yo había visto y me gustaba mucho, que era pues el trail running o carreras por montaña, lo había visto en mis padres. Mi padre y mi madre hacían carreras pues como carreras de la zona, como podrían ser las carreras que hacen en Benasque en verano o la trail de Guaraso Montano. Y este deporte, que a mí me parecía súper curioso, pues cuando llegó 2020 y pues fue el confinamiento y todo eso, yo dije, bueno, creo que es el momento de hacer un cambio. Yo entonces tenía 16 años y decidí pues dejar de hacer atletismo en pista, contactar con el que es desde entonces mi entrenador y empezar a correr por el monte, sin ninguna aspiración más allá de conocer ese deporte que me parecía tan chulo, y viendo pues que había gente de mi edad que estaba haciendo eso. Y bueno, fue movida por la pura curiosidad, sin saber lo que me esperaba luego, y la verdad que es de las decisiones que más contenta estoy de haber tomado. Jolín, vaya trayectoria. Vaya speech, ¿verdad? Sí, a ver, pregunta 1, pregunta 2, digo, espera, una 3, vaya. No, genial, Carlos. Vuelvo a lo de antes. A mí, gente como tú y tan joven, bueno, como Marina, con esta decisión, con este saber lo que quiero hacer, ¿no? Luego ya le preguntaremos a Carmen en la siguiente cómo se hacen estas cosas, pero al final tú tienes muchas disciplinas y decides que sea correr, ¿no? Y que sea además algo individual, ¿no? Después de participar en deportes en equipo, como fue el fútbol, ¿no? Y sigues con esa disciplina, ¿es más motivado porque lo ves en casa o qué hay, ¿no? de esa disciplina que te atrae tanto? Bueno, yo pensando en la trayectoria que he tenido, he tocado tanto los deportes individuales como los deportes de equipo, y al final creo que siempre me he acabado sintiendo más cómoda en los deportes individuales, quizás porque ahí yo siento que creo que los deportes de equipo me parecen fantásticos, y creo que los valores que se promueven son estupendos, y el tener el equipo es un soporte muy chulo, pero también a mí siempre me ha gustado de los deportes individuales que al final
todo depende de ti. Evidentemente depende también de la gente con la que compitas y en nuestro caso pues en la montaña de miles de factores variables inestables que te pueden cambiar todo en un momento, como sería una tormenta. Pero para mí el saber que cuando yo estoy corriendo las cosas dependen de mí y no de mis compañeras, o que si yo fallo conmigo y no fallo con mis compañeras, por ejemplo, pues es una cosa que me gustaba desde siempre, y pues estar entrenando y pues centrarme en lo que estaba haciendo yo, cómo me sentía, saber que pues mi exigencia era conmigo, no con los demás. También he de decir que deportes individuales como el atletismo o como nuestro deporte, las carreras por montaña, son individuales, pero tampoco lo son del todo, porque sí que es cierto que corremos nosotros solos, pero muchas veces pues formamos parte de equipos, de selecciones, o incluso pues con los profesionales que nos rodean pues creamos una especie de equipo, pues entre el entrenador, tal. Al final, aunque corramos solos, pues tenemos como todo un entorno alrededor que nos acompaña. Nunca estamos solos. Siempre forman, ¿no?, parte de que al final formar parte de algo más grande que ti mismo es algo muy importante. Nombrabas antes a la persona, ¿no?, o al entrenador que realmente te contactó y que todavía sigues con ellos. No sé hacer mala idea de cuántos años estamos hablando, porque claro, yo te veo tan joven y tú parece que hablas de llevo toda la vida con el mismo entrenador, que no sé la referencia de años. Estamos hablando, claro, estamos hablando de que yo contacté con mi entrenador, que esto también es un tema muy curioso. Y me acuerdo cuando conocí a Marina, que fue un día bajando de la SEU, porque ahora coincide que vivimos en el mismo sitio. Fue un día igual hay que subir y bajar a la SEU. Bajando de Andorra. Un día bajando de la SEU en coche, que fue cuando nos conocimos, pues hablábamos y era muy gracioso ver las diferencias abismales que hay entre el baloncesto y mi deporte. Porque, por ejemplo, el baloncesto es un deporte que, dentro de que a nivel femenino todavía falta pues, que crezca mucho, que se conozca mucho más, bueno, y a nivel masculino también, porque al final el fútbol se lo come todo, tristemente, aunque es un deporte muy bonito también. Muy bien, habéis visto ellas, muy correcta, muy correcta. Surfeamos la polémica. Decía que era muy curioso comparar los dos deportes, porque dentro de que el baloncesto pues todavía puede crecer mucho más, mi deporte es que es muy nuevo, muy nuevo. Por lo menos a nivel, o sea, la gente lleva corriendo toda la vida y toda la historia, y la gente por la montaña pues corría si le pillaba una tormenta. Pero a nivel competitivo es un deporte muy nuevo. Entonces hay muchas cosas pues, que me acuerdo que hablando con Marina pues le chocaban de ¿y tu equipo dónde está? Y yo, es que realmente en mi equipo cada uno estamos en un sitio. O sea, no es que estemos pues todos en la SEU. Es que pues yo estoy aquí, pero otro es del sur, otro es de no sé qué. Y por ejemplo, pues mi entrenador, yo empecé con él en 2020, que yo tenía 16 años, o sea, hace ya 5 años, y es un entrenador que es de Zaragoza. Entonces, pues lo hacemos todo, digamos, de manera telemática, menos algunas veces que nos podemos juntar. Pero es un concepto de cómo se entrena muy distinto. Claro, son disciplinas, ¿no?, muy diferentes. No sé si la pregunta que voy a hacer debería hacerla o no, si no le pediremos que se corte. ¿Podemos hablar de desnivel en tus pruebas? Sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Y cuál es el desnivel, ¿no?, al que te has enfrentado más importante? Depende de las carreras. Ahora mismo, bueno, he hecho carreras de distintos tipos y los desniveles cambian, pero ahora mismo en las carreras que estoy haciendo, que son de distancia media maratón o superior, entre media maratón y 30 kilómetros, ahí el desnivel, pues en las carreras que son más rápidas, digamos, pues puede ser, una carrera rápida sería, por ejemplo, una media maratón con 1000 metros de desnivel positivo, que eso para la gente de Estadilla o que ubique Estadilla, pues sería subir a Buñero y más. Y las carreras... De Barbastro lo ubicáis, ¿no? Desde Barbastro es que aquí referencias de montaña... No, bueno, pero Buñero igual sabe, ¿no? Pues que ven Buñero. A veces sube. Que desde Estadilla no se vive... Bueno, vamos a entrar en esta polémica. Al caso, pues una carrera rápida serían unos 1000 metros de desnivel positivo. Una carrera de estas que son más duras a nivel de desnivel
pues quizás son medias maratones o carreras de 25 con 2.000 o más de 2.000 metros positivos. Por ejemplo, la carrera que haré la semana que viene son 27 kilómetros y 2.600 metros de desnivel positivo. Eso es mucho, ¿no? Pues la referencia de esta carrera es que es salir de nivel de mar y llegar a un pico de 2.000 metros. Madre mía. Wow. Lo más rápido posible. ¿Y tus entrenos son aquí, no? Sí, mis entrenos son pues la mayoría del tiempo en la SEU. Bueno, claro, exacto, que estás en la SEU. Y luego pues por aquí. Sí, he de decir que me muevo mucho. O sea, ahora en invierno es un poco más complicado porque en el Pirineo pues tenemos la nieve, pero durante el verano y así sí que me gusta moverme a montañas más grandes. Aunque creo que, pues por ejemplo en la Sierra de la Carrodilla se puede entrenar muy bien. Aunque a veces falta un poco de desnivel, pero bueno, está bien. Al final, el desnivel, bueno, esto ya me estoy metiendo en un charco, porque el desnivel puedes conseguir repitiendo muchas veces el mismo desnivel. Sí, puedes, sí. Puedes hacerlo así. También he de decir que el entrenamiento de los corredores por montaña tampoco es siempre estar haciendo miles de metros de desnivel positivo. O sea, yo por ejemplo corro mucho también en llano, o hay días que corro por el monte pero los desniveles son menores, y sí que lo puedes hacer pues en tiradas muy largas de 1.000 metros del tirón o haciendo repeticiones a cosas más cortas, también dependiendo de qué tipo de carrera prepares, porque hay carreras que son sube, baja, sube, baja, sube, baja, y hay carreras que son subir, bajar o solo subir. Bueno, de todos esos países que has viajado, ¿alguna anécdota, algún sitio el cual te ha gustado más, donde más has disfrutado? Bueno, creo que tampoco he viajado a muchos países. Creo que habré estado pues corriendo, creo que he estado en Francia y en Italia. Pero bueno, anécdotas siempre cuando vas con compañeros, con amigos, siempre acaban saliendo cosas más allá de la propia competición. Es lo mismo que decía Marina, que guardas recuerdos muy buenos de la competición, pero a veces de lo que más te acuerdas cuando piensas pasado un tiempo es pues de las charlas cuando habías acabado la carrera y te quedabas hasta las tantas hablando o lo que sea. Yo me lo he pasado muy bien en todos los viajes que he hecho. He estado varias veces, por ejemplo, en las Dolomitas en Italia, que con mis compañeros nos lo pasábamos genial, porque muchas veces también cuando vamos a alguna carrera, luego hay otras distancias y te puedes quedar animando o animas a compañeros, que eso es muy chulo. Y bueno, más allá de las carreras, cualquier experiencia, recuerdo en la montaña en general, siempre es muy especial. Y a nivel de alimentación, que hablábamos antes, ¿tienes algún seguimiento? ¿Haces algo especial? Bueno, durante estos años he trabajado con alguna nutricionista que me ha ayudado y me ha enseñado un montón. Ahora mismo me apaño por mi cuenta, aunque sí que tengo la suerte de tener muy buenas amigas del entorno que pues, son médicos deportivos, nutricionistas, que siempre te pueden echar un cable si necesitas ayuda, tienes cualquier duda. Y bueno, en nuestro caso, yo soy deportista de resistencia y los deportistas de resistencia sobre todo lo que necesitamos es, además de comer muy bien, es comer suficiente porque tenemos un gasto energético muy grande. Entonces, bueno, sobre todo muy importante comer suficiente. Como la duración de nuestros entrenamientos y carreras también es larga, pues tenemos que comer durante el ejercicio. En nuestro caso, pues comidas ricas en hidratos de carbono. Qué suerte, igual nos tenemos que ir a correr. Bueno, cuando estás corriendo al límite de tus capacidades no es tan fácil comer. Entonces, pues tenemos pues, bebidas isotónicas, geles energéticos, tipos de comida que son al final la energía que necesitas en ese momento y lo que puedes asimilar más fácilmente. Muy bien. Bueno, y nos hemos contado, ¿no?, que próximamente tienes un nuevo reto. ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo lo es? Pues de momento lo más próximo es la carrera de la semana que viene de Turquía. Que bueno, pues iré a hacerlo lo mejor posible. Las últimas semanas he andado un poco fastidiada por una pequeña molestia, pero bueno, como ahora ya estoy bien y el trabajo de los meses previos ha sido bueno, pues no me preocupa. Iré a hacerlo lo mejor posible y ya está. Pero sí que en junio son los campeonatos de España en Canfranc, que darán las plazas para el Mundial, que también se celebrará en Canfranc. Y ahí, pues bueno, lo preparo con mucha ilusión porque la verdad que tener un campeonato de España en casa, tal cual,
o sea, de España, del mundo, perdón, en casa, pues es una cosa muy chula y me encantaría estar ahí. Entonces, pues lo de junio será decisivo, porque ahí dan plazas directas y luego hay plazas que son a criterio técnico, pero bueno, si se puede ir con las directas mejor, porque así no queda nada en manos de otros. Así que bueno, yo lo daré de todo para ver si es posible ir a ese mundial, y si no es posible estaré igualmente porque seguro que voy a animar o a verlo. Pues que sepas que desde aquí hasta los de Barbastro estaremos empujando para que eso se cumpla. Carro, algo que nos quieras contar, que quieras inspirar a esta juventud que tenemos hoy aquí. Pues, O a nosotras como madres, que a veces somos pesadas, alguna recomendación. Bueno, yo a nivel de madres no... Creo que es que, ¿qué os voy a decir? Lo que hacéis es suficientemente valioso y grande, y todas lo hacéis pues con todo vuestro amor y siempre pensando en lo mejor para vuestros hijos, entonces no se os puede pedir nada más. Yo estoy súper feliz con la madre que tengo y la gran referente que ha sido. Y nada, pues deciros a todos pues que yo estoy estudiando Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, como ha dicho Marina, y también había visto pues estos números del abandono deportivo de las chicas, y deciros que el deporte o el ejercicio físico no es negociable, o sea, es algo que deberíamos hacer todos, desde el más pequeño hasta el más mayor, en la medida de lo posible, pero debería ser algo que no tendría que ser excepcional. Al final, dejando de lado competiciones y demás, el deporte y el ejercicio es salud, entonces debería ser algo que estuviera presente en nuestra vida siempre. ¿Y qué más podría decir? Pues que lo que os decía, que estas iniciativas son muy chulas, sobre todo pues por lo que es generar referentes para, pues ya no solo para las generaciones más jóvenes, sino para todo el mundo, porque al final el deporte nos enseña muchas cosas y cosas que podemos aplicar pues en la vida, como bien ha dicho Lucía. Entonces, pues a las chicas que estáis ahora jugando al baloncesto, que no lo dejéis, y que si lo dejéis sea porque queréis seguir practicando otros deportes o seguir haciendo deporte de otra manera, y al resto de gente pues que no paréis, que la cuestión es no parar y que acompañéis a vuestros hijos o a vuestros deportistas que tengáis en el entorno, pues como ya lo estáis haciendo, con todo vuestro cariño y siempre acompañando. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Por último os voy a presentar a Carmen Saúl. Empezó su afición por el deporte en la escuela de Estadilla. Los primeros años ya comenzó a destacar en los cross en los que participaba por la geografía aragonesa y formó parte del equipo de voleibol. Siendo un adolescente, se creó el primer club femenino de baloncesto de Estadilla, en el que jugó con todas sus amigas en la posición de base durante varias temporadas a nivel provincial. En algunas de las aquí presentes, quizá jugasteis contra ella en el equipo de la Sociedad de Barbastro. El deporte se convirtió entonces y sigue siendo una parte fundamental de su vida, así como su pasión por la montaña. Carmen ha sido una atleta activa que ha participado en numerosas competiciones a lo largo de su carrera, desde cross regionales, carreras de montaña como la Grand Trail, Aneto, Maratón de las Tucas o la Ultra Trail Huara, donde consiguió la victoria en 2014, o participando en competiciones muy conocidas por todos vosotros como la San Silvestre de Barbastro y otros cross en la comarca con destacadas actuaciones. Durante los años que estuvo de alcaldesa y concejal en Estadilla, Carmen siguió promoviendo iniciativas para fomentar el deporte en su comunidad. Hoy compartirá su experiencia de deportista y como madre de reconocidos deportistas a nivel nacional e internacional, Javier Tristán y Carrodilla, que está hoy con nosotros en esta charla. Muchas gracias, Carmen. Por el mundo no, pero No, yo por has el hecho mundo, muchas cosas. hombre, yo por el mundo también he estado Bien. pero en plan tranquilo. Bueno, os tengo que contar esto porque fue una anécdota entre nosotras, que pues, cuando nos ponemos a crear, pues pensamos enseguida, bueno, pues en Carlos, Marina, para esto. Y entonces decimos, oye, pero qué jóvenes, ¿no? O sea, vamos a buscar algo un poco a nuestro nivel. Y entonces vino una y dijo, oye, pues a mí me han hablado de unas Cármenes. Digo, ah, sí, digo,
Carmen, y dice, ¿por Carmen? Y dice, Carmen Saúl, digo, ¿Jorobes? Pues soy la madre de Carro. Y entonces dijimos, pues este broche final pues es genial, ¿no? El poder tener madre e hija, pues deportistas, ¿no? Y luego además cuando ya sabemos que ha jugado baloncesto y todo, ¿no? Y dices, bueno, pues esta es una de las nuestras, tenemos alguna del equipo más, ¿no? Por aquí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues queríamos que nos contaras un poco. Sí que es una etapa distinta, ¿no? La que está viviendo tu hija, la que estás viviendo tú, ¿no? Y qué cosas han podido cambiar desde cuando tú estabas, o qué es lo que faltó en tu época para que no pudieras a lo mejor hacer lo que has podido hacer Carro. Y luego ya hablaremos de lo de madre, si te parece. Vale. Bueno, os doy las gracias también por esta invitación. Me siento aquí como un poco, no sé, después de haber escuchado a las anteriores, un poco fuera de lugar, pero bueno, yo desde mi humildad os cuento un poquito mi experiencia. Yo creo que mi generación, yo ahora tengo 55 años, yo creo que ya tuvimos la oportunidad desde la escuela de hacer ejercicio de una forma diferente, que no habían tenido nuestras madres. Entonces, ya las actividades del cole, pues ya practicábamos un poco de multideporte. Jugamos a balonmano, a voleibol, hacíamos gimnasia, saltábamos, bueno, en el foso de tierra de la escuela, hacíamos allá altura, longitud, bueno. Tuvimos profesores también como muy motivados, ¿no? Que yo creo que ya eran así un poco adelantados a su tiempo, que nos llevaron un poco pues, a movernos por allí. Entonces, durante la EGB pues, hicimos un poco de todo. Ya empezábamos a correr a los cruces y a mí el tema de la flexibilidad y por ahí no era lo mío. Yo soy muy dura, muy poco flexible, yo la gimnasia fatal. Pero en cambio en cosas de resistencia y de fuerza me defendía mejor. Entonces ya empecé a participar en algún cross de la redolada y al final, cuando teníamos 14 años y salíamos de la escuela de estadía, apareció por ahí un profesor joven de Binefar y empezamos, cuando fuimos al instituto, a jugar a baloncesto. Entonces hicimos un pequeño equipo con las amigas, éramos todas un grupo de amigas de una altura, bueno, yo era de las más pequeñas, entonces yo jugaba de base con Ana y las demás pues ya, ¿no? Hicimos un equipo y jugamos mucho con las de Barbastro, que siempre nos tienen unas panas. Bueno, menos mal chica de Barbastro. Era tremendo. Fuimos a jugar a Jaca, a Huesca, ¿verdad? Hicimos, bueno, y aquello para nosotros fue un aliciente y una cosa muy chula, porque era nuestra adolescencia, nuestra época del instituto, oye, y seguimos haciendo deporte. De esa época ya pasamos pues, a la parte más de cuando fuimos a estudiar a la universidad, unas sí, otras no, y entonces allí ya cada una un poco nos separamos, nos separamos físicamente y a nivel deportivo también. Entonces yo empecé a salir con el que es ahora mi marido, que también le gustaba el tema del deporte, y entonces pues empezamos a correr, que era algo que me había gustado siempre, a hacer bici, bueno, y siempre formó parte, ¿no? Y a disfrutar un poco de la montaña, que era algo que también, viviendo en la zona en la que vivimos, somos unos privilegios por tener el Pirineo aquí mismo, aparte de las sierras, a la Carrodilla, a la Sierra de Guara, tenemos el Pirineo muy cerca. Entonces el tema del senderismo y tal era algo que practicábamos todos los veranos y siempre que podíamos. De esa época, pues bueno, ya pasé después a la época ya más profesional, yo soy enfermera y entonces, pues bueno, trabajando a turnos y trabajando en Huesca y tal, pues bueno, ya combinaba un poco como podía. Yo creo que la gran dificultad o el gran éxito está en la conciliación, esa palabra tan siempre dicha, ¿no? Entre la vida personal, la profesional, la familiar, todas esas cosas que las mujeres en general hacemos también, ¿no? Los hombres también, pero yo creo que las mujeres haremos mucho de eso. Y entonces en esa época ya, pues bueno, empecé a tener ya familia. Apareció primero Tris y después Carro, y entonces ahí sí que tuve como unos años de impasse, ¿no? Donde la crianza, la maternidad, la lactancia materna, pues ya ocupó mucho de mi tiempo y allí la práctica deportiva ya era más limitada, fueron como 8 años. Pero después de esos años, a medida que ellos empezaron a practicar deporte, y como cualquiera de vosotras, madres y padres que estáis aquí, íbamos de taxistas, de acompañantes, habituallando a los hijos a todos los lados, pues me di cuenta que había padres y madres que también practicaban deporte, por ejemplo en los crosses, categoría prebenjamita, y al final acababan veteranos. Y hombre, vi yo mujeres y hombres de mi edad, y le dije a Ricardo, hostia, yo también querría correr. A él le daba un poco más de vergüenza, pero yo que vergüenza tengo poca, pues entonces empecé a correr en esos grupos de veteranos y veteranas con las madres. Al principio me acuerdo que el primer día que salí a entrenar llegué a casa llorando del esfuerzo físico que me había supuesto volver a correr después de muchos años de parón, porque el cuerpo, pues bueno,
aunque tenga un poco de memoria, se había perdido. Pero con el paso del tiempo me fui animando, primero con los crosses acompañándolos a ellos y después ya descubría, hice un curso una vez aquí con José María Lacoma de carreras de montaña, me empecé a enganchar a eso y ya empecé a correr por el monte, que vi que era lo que más me apasionaba. Y después con mi marido, con Ricardo, compartíamos esa misma afición, con lo cual era muy fácil porque éramos un equipo de 2 que íbamos juntos a todos los sitios. Entonces fue fácil. Y que os animáis. Muchas gracias, Carmen, ¿eh? Igual tú como tu hija, vais por la cuarta ya. Eso es porque no hablas antes. Bueno, pues esta atracción, ¿no?, por el correr y... ahora lo que nos gustaría es esa parte de madre, ¿no? Carro ha dicho antes muy fácil lo de, ¿no?, porque como en casa me decían, pues yo iba. Pues eso no es tan fácil, ¿no? Porque muchas vamos, pero los demás no van, ¿no? Entonces, ¿cómo se consigue? O sea, desde una madre, que toda la familia, que todos hagáis, ¿no?, lo mismo, se dirija lo mismo, ¿cómo se trabaja? Bueno, esa sería la otra, ¿no? ¿Cómo trabajamos esa competitividad, esa cabeza, ese apoyo de hoy va bien, mañana va mal? Vamos a empezar primero por cómo se consigue, ¿no?, que quieran dedicarse a eso, que no lo dejen o que quieran continuar. Pues yo creo que hay una parte como de entusiasmo, ¿no? El hecho de ver que las cosas que haces las haces con entusiasmo, con ilusión y porque te apetecen, no por una obligación. Esa parte yo creo que es importante. Después también el disfrutar, el vernos disfrutar de todo eso, porque al final cualquier tipo de deporte supone un sacrificio. Entrenar es duro, competir es duro, madrugar es duro, todo es duro. Entonces, el ver que hay una parte muy guay, salga como salga, y que te sientes bien y que anímicamente te sientes bien, también. Otra parte muy importante yo creo que es el tema de los apoyos, ¿no? Nosotros nos íbamos a correr y ellos venían con los abuelos, que venían detrás con el coche para vernos competir, o hacíamos la trail de Guara, que estábamos 7 horas por el monte y venían allá a la meta con unos amigos, se quedaban ahí esperándonos para recibirnos. Quiero decir, el hacerlos a ellos cómplices un poco de todo eso y ver que era algo natural en nuestro día a día. Como decía Carlos antes, el deporte tiene que ser algo que, adaptado a las diferentes edades de las personas, tiene que formar parte de nuestra vida. Pues como formaba parte de la nuestra, con mayor o menor intensidad, en unos momentos más que otros, pues lo vivían como algo habitual. Y yo creo que ese es un poco el truco. El hacerlos parte y tú formas parte de... Sí. Bueno, ahora esta pregunta va para Carro. ¿Cómo es Carmen madre? ¿Es madre que apoya o que critica? Cuando, no sé, poli bueno, poli malo, papá, ¿no? No, es madre que apoya y sobre todo que escucha. Sí. No, al final es, pues, más que poli bueno, poli malo, yo creo que es, pues, tener la suficiente, no sé cómo decirlo, la suficiente capacidad o sensibilidad, pues, para escucharte cuando tú necesitas hablar y luego, pues, si te tiene que decir algo, te lo dirá, pero a veces es que quizás la respuesta la tienes tú. Entonces, pues es eso, saber cuándo es hablar, cuándo no, pero siempre desde el apoyo y desde la escucha. He aprendido a que las carreras no hay que animar gritando mucho. ¡Ah, no! ¡Madre mía! No, gritando mucho. Ojo cómo gritas, ojo cómo animas a tus hijos cuando están compitiendo. Hay que preguntarles antes. Pero no solo por mí, sino que los dos. No, que somos 2 hermanos, que los 2 corremos, y los 2 nos poníamos un poco nerviosos. Entonces, no ha sido la primera vez que en medio de, pues eso, de alguna carrera que encima están grabando lo que sea, nos ves ahí, venga, Carlos, venga, Tris, no sé qué, y nos ves haciendo nosotros así. Pero bueno, ha sido, yo creo que a lo largo de estos años ha sido, tanto con ella como con mi padre, ha sido encontrar el punto. Porque que animen, que nos acompañen y tal, está genial, o sea, es fantástico. Y de hecho, joder, es muy bonito que vamos a decir, que te estén apoyando. Pero es eso, a veces, pues tú vas pues, a tu límite y tal, y de repente que te griten tantísimo, pues quizás te agobia, o a veces, parece una chorrada, pero a veces quizás tú vas corriendo en cabeza, vas muy separado de quien va detrás tuyo, y no quieres tampoco dar referencias, por ejemplo, en según qué momentos. Eso es muy rebuscado, pero a veces pasa. Pero sobre todo eso ha sido encontrar el punto, y yo creo que ahora, que han pasado unos años, nos compenetramos bastante bien.
Hemos aprendido los padres. Pero eso pasa también con el baloncesto. Cuando hay deportes de equipo, yo me acuerdo cuando jugaban ellos a fútbol y por ahí, ¿no? Los padres podemos ser lo mejor o lo peor. Quiero decir, que a veces decimos, por favor, los padres que salgan fuera, ¿no? Sí. O a veces sirven de motivación y otras veces, mira cómo se ríen las tías. Pero es verdad, a veces dice, mamá, papá, cállate, ¿no? Porque claro, estoy oyendo... En el caso del fútbol, por ejemplo, yo me acuerdo que con vosotros era como... Gracias. Porque, claro, o sea, gracias por estar tranquilos como personas. Porque veías cada cosa, tanto de tu equipo como de otros equipos o así, que decías, madre mía, que dejen hablar al entrenador. Sí, ¿no? Muchas veces los padres intentamos ser esos entrenadores que, ¿no? Que nos parece que sabemos. Pero bueno, esperamos que nuestros hijos nos puedan entender y crean que lo hacemos desde el lado, ¿no? Ese lado de se consigue, ayudar. Con la ciencia se consigue. Venga, vamos a creer, ¿no? Decía Lucía que hay que creer y vamos a creer en ello. Bueno, me ha parecido, no sé, a vosotros qué os ha parecido, es muy emocionante, ¿no? Ver este ejemplo. Yo creo que Carlos ha llegado a emocionarse y es algo, ¿no? Pues muy bonito el que al final todas las experiencias que se viven y se comparten pues son las que realmente dan importancia a lo que somos, ¿no? Muchas veces. Así que, bueno, pues agradeceros a las dos. Gracias, Carmen, vuestra generosidad por participar. Gracias. Y así, si alguien tiene alguna pregunta, una nos quedamos de pie. ¿Alguna pregunta que queréis hacer? ¿Algo que se haya quedado en el tintero que queráis preguntar? Venga, va. ¿Alguna recomendación? ¿Queréis? Yo tengo una duda a la nutricionista. El tema de las semillas, hay que mojarlas, ¿cómo se consumen? Para que las puedas muchas semillas, pero no sabes cómo comer. Sí, hidratarlas, o si no, hidratarlas, de mojo, pues con yogur, con leche, bebida vegetal, con agua. Y también, si no, triturarlas para absorberlas bien, porque si no, tal y como entran, pues sale. Eso lo podemos ver cuando vamos al baño, pero sí que es importante por eso, más que nada, para absorberlas bien y aprovechar también esos nutrientes que nos aportan. A ver, yo te quería preguntar qué relación hay entre el autoconcepto y la autoestima de la que has hablado y la influencia que tienen las redes sociales en la adolescencia sobre todo. ¿De qué forma les afecta en esa autopercepción que tienen de sí mismos que muchas veces, sobre todo en esa etapa, es equivocada? Es un tema interesante, no sé, voy a hacer una respuesta corta, pero las redes sociales está claro que cada vez están, o sea, digamos, las consideraciones generales están aconsejando que cada vez las redes sociales empiecen a consumirlas más tarde, ¿no? Ahora hablamos de los 16 años, etc. Fundamentalmente porque es una red de comparación constante. O sea, al final tú estás viendo un montón de estímulos y de personas con las que te estás comparando. Entonces, claro, obviamente eso puede generar un perjuicio. Te podría decir, además he leído hace poco un libro muy interesante que se llama La generación ansiosa y habla justamente de esto, os lo recomiendo que lo leáis, y realmente es todo un reto, porque al final, por eso he dicho antes, ¿no? Que es muy importante que la autoestima crezca desde dentro, no desde fuera, desde soy mejor que el de al lado o no, sino al final que seas mejor que ayer es la base, ¿no? Pero es todo un desafío. Sí, también pienso que también tiene su parte positiva en las redes sociales, no digo que no, pero sí que es cierto que la adolescencia es un periodo de vulnerabilidad tremendo en el que la personalidad todavía no está formada, entonces cómo se interpreta todo eso es complejo, muy complejo. No sé si te he respondido, pero... El tema es bastante amplio. Podemos dedicarle otro... Pues ahora que hemos cogido el ritmo, esto de la ciudad de mamis, igual lo vamos tomando apuntes. Venga, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí. Bueno, esto es cierto. Yo quería preguntarle a Marina, sobre todo por el tema que ya sacaba antes, que es un tema que lo llevamos viendo mucho tiempo, es el tema del complejo de inferioridad sobre otros clubes, otras ciudades, otros jugadores. Está claro que Marina, cuando se va a Barcelona,
no ha entrenado de la misma manera, ni ha tenido las mismas oportunidades que las que ya estaban allí, como ha comentado. Y esto nunca lo he hablado con ella, mira. Me gustaría saber, sobre todo en esos primeros días que ya llega allí, cómo supera ese, no sé si llamarlo complejo de inferioridad, o esa sensación de inferioridad sobre las demás chicas. Yo creo que iba también con la cabeza bastante, bueno, tenía todo muy claro y sabía que ir ahí no iba a ser nada fácil. De hecho, yo me acuerdo el primer partido que vinieron mis padres a verme y creo que no jugué. Y fue la única niña que no jugó y fui como, no sé, yo creo que me lo tomé de manera positiva, de decir, vale, entro siendo nadie, quiero salir siendo alguien. Quiero salir que los apellidos de mis amigas, de mis compañeras, se conocían por toda España. Mata no se lo conocían ni aquí. Entonces, más que decir, buah, no he jugado, era como, va, un reto personal de hoy no he jugado, pero espérate, que las estás al final del curso, ¿sabes? Que quedan 4 años. Entonces, fue eso, tomármelo con calma y de manera positiva, de que venía aquí para mejorar. Sí, es muy buena reflexión, ¿no? Y creo que hay parte también de esa autoestima y de no dejarte afectar por el entorno, que también hablaba Alicia, de tener la madurez que has tenido, Marina. Yo creo que para estas cosas hay que saber ser, ¿no? Le has dicho una frase muy bonita, que quisiera reproducirla ahora y no soy capaz, pero como ha sido, no es lo como... Ay, ¿cómo ha sido? ¿Alguien? Exacto. He entrado siendo nadie, que eso lo decía ella, es lo que ella se creía, que estaba allí entre las muy elegidas de toda España, o sea que alguien ya eras, pero era tu mentalidad y era tu mentalidad de querer aprender, ¿no? Y dónde querías llegar. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿Esto? Yo, para Carro y Marina, ¿no? Que son todas son las deportistas de alto nivel que tenemos aquí. Muchas veces cuando lees entrevistas a deportistas y tal, te llama mucho la atención, es algo muy socorrido, los deportistas dicen, jo, cuántos sacrificios he tenido que hacer, un poco ha sido una vida diferente a la de chicas de vuestra edad, ¿no? Entonces querría saber un poco ese sacrificio personal vuestro de dejar de hacer cosas por el entreno sobre todo y por el altísimo nivel al que habéis llegado. ¿Cómo habéis vivido eso, ¿no? El sacrificio personal de haber tenido a lo mejor pues, que renunciar a salir más de la cuenta por la noche, a todos esos sacrificios que implica el llegar a donde habéis llegado vosotras? Bueno, yo el primer sacrificio que tuve que hacer fue cuando tomar la decisión de quedarme en Barbastro, irme a Barcelona con 14 años, que no fue nada fácil, fueron meses súper duros porque era el pensar, ¿soy una niña normal o quiero ser una niña excepcional? Pero era un cambio muy fuerte. Mi vida pues, es totalmente distinta a mis amigas de Barbastro. El otro día mi amiga Vanessa me escribía, sáltate el entreno, di que estás mala y bajas. Vanessa, tú no sabes que no puede hacer esto, que la UBB lo podía hacer aquí. Ahora ya no. Pero sí, bueno, es ser consciente de que la vida te va a cambiar por completo, de que te tienes que adaptar y que, bueno, a mí, por ejemplo, me tocó de alguna manera saltarme la adolescencia, ¿no? Esos años de ser más rebelde, de tomarte la vida de otra manera. Yo eso no lo llegué a vivir del todo porque pues tuve que madurar mucho antes y es eso, ser consciente de que tu vida te va a cambiar y aceptarla. Sí, a mí, por lo general, no me gusta pensar en sacrificios en este sentido, porque yo creo que no es que estemos sacrificando cosas, sino que hemos elegido una manera de vivir que es diferente, que no es que te estés perdiendo algo, es que, por otro lado, estás viviendo cosas súper intensas, súper bonitas, a veces duras, como en la vida de cualquier persona, pero diferentes al resto. Entonces, si realmente te gusta lo que haces, pues en tu caso es lo baloncesto, en mi caso el correr, el deporte en general, o el que es pintor, pues pintar, el que es músico, pues tocar lo que sea. Si eso te gusta, las decisiones que tomas las tomas con la conciencia totalmente tranquila. Y a veces te tocará hacer malabares para cuadrar cosas porque te tienes que ir para aquí, para allá, un viaje, y encima nosotras estamos estudiando,
pero realmente, como sabes que lo que estás haciendo, lo estás haciendo porque tú quieres, que eso es muy importante, y mi madre ya lo ha dicho, que es hacer algo porque realmente te gusta, porque lo disfrutas. Entonces, si tienes eso claro, luego las cosas no son sacrificios en realidad. Esto, nada, no están permitidas las faltas de asistencia. Se acabó. Bueno, dicho esto, también creo que es importante decir que los deportistas, en general, los deportistas de alto nivel, pese a que tenemos una vida diferente y tal, no dejamos de ser personas normales y corrientes. Que a veces se nos pone o se les pone a los deportistas como en un... ¿Cómo? En un pedestal. Les ponen un pedestal y son como superpersonas, héroes, no sé qué, y al final somos personas normales y corrientes, con nuestras virtudes, nuestros defectos, y eso, pues personas que disfrutan, que sufren, pero personas normales al final. Pues eso de normales, os lo dejo a cada uno, que valores. ¿Más preguntas? ¿Bien? Bueno, yo creo que... Bueno, venga, Ana. Más allá de la experiencia del viaje a Turquía o cosas muy especiales, ¿alguna carrera o un momento especial que recuerdes en la montaña? Debe de haber miles, pero un momento mágico en una carrera de montaña, ¿con qué carrera te quedarías si tuvieras que elegir una? Yo es que, como creo que habéis visto antes, yo me emociono. Entonces, ostras, en estos últimos años que sin esperarlo empecé a hacer resultados y tal, es que cada año, cada temporada he vivido momentos súper emocionantes. No te sabría decir. El primer campeonato de España que gané, que estaba mi padre esperándome en la meta en Galicia, yo me acuerdo de llegar a meta y en cuanto cogí la curva y vi la meta ya empezar a llorar súper emocionada. Pero luego, por ejemplo, un momento que sí que pienso que es en la montaña y que fue súper bonito fue cuando gané mi primer campeonato del mundo, que fue en Andorra en 2022. Era la primera vez que iba a un mundial juvenil y era en la modalidad kilómetro vertical, que es una modalidad que empiezas en una parte baja y terminas en una cima tras hacer 1000 metros de desnivel. Y recuerdo pues el llegar ahí arriba, que además era una carrera tipo contrarreloj, no sabíamos la posición porque salíamos escalonados, y llegar arriba habiendo peleado, porque ahí sí que te vacías totalmente, y estar con mis compañeros de la selección española, ahí pendientes de la clasificación en directo, yo súper contenta por cómo había ido la carrera, y que de repente me digan, Carro, ¿qué has ganado? Y yo, ¿cómo que he ganado? Y ese momento, por ejemplo, sí que fue súper especial. Pero lo que digo, tengo la suerte de, bueno, me siento súper afortunada en estos años de estar viviendo momentos preciosos. Más allá de la competición, los momentos que te regala la montaña en general, un día de verano corriendo por el Pirineo en cualquier cima, no se pueden pagar. Gracias, Carmen. ¿Alguna más? Sí. A Marina, que soy profesora jubilada y estoy emocionada con tus respuestas de superación. Cuando aquí te han preguntado por el complejo de inferioridad, has dado una respuesta de 10. Me encanta tus respuestas, tu camino, no sé, una madurez o unas decisiones que de verdad te deseo, pero lo mejor del mundo. Efectivamente, ¿no? Cuando dicen que son personas, ¿no? Igual que Carro, que son, ¿no? Que no son normales, bueno, yo creo que al final esta madurez que estamos viendo con la edad que tienen es admirable, emociona y ojalá, ¿no? Sepamos construir, pues aportar, ¿no? Los adultos seamos capaces de aportar esos valores que necesita la gente joven para crecer así. Bueno, voy a dejar Carlos, me va a emocionar, me voy a ir ahí a tu lado. Bueno, yo creo que ahora tenemos una cosa para vosotros. Voy a pedir al quinteto que salga a pista. Os darán entrega a la izquierda para condecorar esta competición que hemos tenido hoy, por favor. Adelante. Bueno, como vais a ver,
Vamos a hacerles entrega de cómo se finalizan, ¿no?, las pruebas. Para nosotras esta ha sido una prueba, el organizar estas jornadas. Podéis pasar, adelante. Bueno, queremos que estas medallas probablemente no sean las más valiosas, por clasificación, pero lo que sí que queremos es que las mantengáis siempre con vuestro medallero, que sepáis que nuestro cariño, el cariño de las VB Mamis, estará siempre con vosotras. Muchas gracias por haber estado. Bueno, muchas gracias otra vez, como decía al principio, por haber venido y por haberos subido a este tren. Gracias a todos los que habéis venido y habéis acudido a nuestra llamada. Y gracias, VB Mamis, por ese punto de locura, porque hace que la vida valga un poquito más. Os pediría a las VB Mamis que vinierais aquí y nos hagamos una foto todas juntas con ellas. A los demás, muchas gracias y hasta la próxima.